Para el día de hoy, la autosugestión. Dice así, la expresión autosugestión simplemente significa persuasión producida por uno mismo de forma deliberada. Yo aquí voy a contar un poco de historia mía. ¿En qué sentido? Yo desde muy niño me he estado entrenando en este tipo de estudios sobre mentalidad, incluso pensamiento positivo, hasta metafísica, investigando desde muy joven. Y cuando yo por primera vez entendí o escuchaba la autosugestión, a mí me generó un choque porque yo llegué a pensar de que yo no podía ser sugestionado por nadie. De alguna forma u otra, aprendí mucho a analizar mi entorno, a ver lo que a estar lo más despierto posible y llegué a sentirme que yo era inmune a la sugestión. Aquí estamos hablando de autosugestión, pero a la sugestión. Pero años después, con el vivir, con el devenir, con el observar mis errores pasados, me di cuenta que sí era sugestionable. Y todos los seres humanos somos sugestionables. No importa el nivel de, que tengamos, digo yo, espiritual o psicológico o educativo, todos estamos sujetos a la sugestión. Por eso la publicidad funciona, por eso el marketing funciona, porque todos somos o todos estamos expuestos a esto. Ya luego de entender que todos somos cuestionables, aquí es importante entonces poder tomar en cuenta este principio de la autosugestión. Yo puedo no evitar que otros me sugestionen, es algo que es posible, pero puedo autosugestionarme yo mismo, cosa que también es posible y que es muy efectivo. De hecho, hay algo bien interesante a la gente que le gusta escuchar afirmaciones. Las mejores afirmaciones son hechas por nuestra voz. Si nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, nos autosugestiona. Y algo para quienes tengan madres vivas y dispuestas, si es otra voz luego de la de nosotros con mayor poder es la de nuestra madre. Entonces, ahí hay un poder bien interesante. Continuando la lectura dice, James Allen, en su excelente libro, As a Man Thinketh, como piensa el ser humano, suministra una lección valiosa de la autosugestión al demostrar que un hombre puede literalmente constituirse a sí mismo a través de un proceso de autosugestión. Fíjate que dice constituirse a sí mismo. Entonces, esto es un principio clave porque sí es posible. Por eso la gente que practica los mapas mentales, su mapa de sueños, que coloca frases empoderantes por toda la casa, este, está en lo correcto. Son formas de autosugestión y está bien si nosotros lo hacemos conscientemente. Continuando, esta lección intenta, principalmente como lo hizo el libro de James Allen, estimular a los hombres y a las mujeres a descubrir y a percibir el hecho de que ellos mismos se forman a sí mismos, si lo hacen a través de sus pensamientos, que ellos escogen y alimentan. La mente humana es confeccionada por naturaleza, perdón, es confeccionista por naturaleza. Teje las prendas internas del carácter y las prendas externas de las circunstancias. Y si la mente hasta ahora ha estado hilando en medio de la ignorancia, el dolor y la aflicción, no puede tejer iluminación y felicidad. Entonces aquí viene un punto muy clave y es que hay que entenderlo. Uno de los principales motivos del fracaso de las personas en casi todos sus objetivos es que nosotros no podemos construir desde el dolor.
No podemos construir desde la tristeza. No podemos construir desde la rabia, sí se puede construir, pero por corto tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros podamos construir, entendiendo que esta construcción se fundamenta en atraer aquellas emociones que corresponden con nosotros. Entonces, si yo estoy triste, voy a atraer tristeza. Si mi conexión con el dinero es la desesperación, lo que voy a atraer es desesperación. No voy a atraer más dinero. Si vivo en quejas, lo que voy a traer a mi vida es las quejas. Entonces, lo importante de reacondicionar nuestro carácter, y que hay una clave en una frase que dice acá, que ya leímos, teje las prendas internas del carácter. Nosotros podemos tejer las prendas internas del carácter, que son las más fuertes, y las prendas externas de la circunstancia. Entonces, ciertamente, las circunstancias nos pueden afectar y nos van a afectar, pero nosotros podemos empezar a hacer que esas circunstancias que nos pueden, externas, que nos pueden afectar, tengan una menor influencia sobre nosotros. Y esto, fíjense que si nos vamos a la inteligencia emocional, parte del hecho que en la medida que dejemos de actuar desde la emoción, nosotros vamos a empezar a estar mejor. Porque, ¿qué pasa? Cada momento difícil, cada condición difícil que nos toque vivir, si nosotros aprendemos a respirar profundo antes de tomar una acción, antes de pensar en una acción incluso. O sea, en un momento de crisis, uno puede practicar respiración profunda, por ejemplo, y dejar de pensar y hasta de sentir tonterías. Porque eso que estamos sintiendo y eso que estamos pensando son acciones. O sea, un nivel más avanzado de inteligencia emocional. Yo les he enseñado a la gente, yo daba un taller hace mucho que no lo doy, aprendiendo a vivir con inteligencia emocional, y yo le enseñaba a la gente en esos talleres, mira, cómo pasar la rabia que tú tuvieses con tu jefe, aguántatela, pero no lo vayas a insultar porque te van a botar del trabajo. Pero bueno, un nivel más avanzado de eso es, aguanta tu rabia hasta contigo mismo. Es decir, puedes pegar un grito, o sea, puedes salir a la calle y desahogarte y todo lo demás, pero debes aprender a no planificar de eso, a no establecer pensamientos de queja, pensamientos obstructivos. O sea, tú puedes pegar un grito, así como, o sea, bien, pero no pienses qué vida tan injusta, qué gente tan mala, qué situación tal. No, allí es donde tenemos que aprender a detener ese torrente. Respirar profundo, verlo, incluso porque si son sentimientos o pensamientos muy fuertes, ellos van a estar allí presentes y no los vas a poder detener. Entonces, cuando no los puedes detener, los vas a observar. Y mientras los observas, puedes decir, este no soy yo. Es decir, separarlos, separarlos. A mí, yo de muy pequeño, y todavía me gusta verlo, veía una serie de anime japonés, Mazinger Z. Mazinger Z es un robot que tenía una nave que se acopla aquí en la cabeza. Pero la palabra en japonés, Mashinga Seto, Mashinga, significa Dios o demonio, Dios o demonio, dependiendo de quién lo controle. Entonces, quien controlara el planeador que se colocaba en la cabeza, definía si era un Dios o un demonio, si era bueno o malo.
Entonces, detrás de ese símbolo, de ese anime, está oculto el hecho de que así somos nosotros. En una oportunidad también en Harry Potter, la película, si las han visto, en la última, Las Reliquias de la Muerte, en el último episodio, que él muere, creo, en ese instante. No me acuerdo si fue cuando murió o fue en otro momento, pero él le dice al profesor, Dumbledore, le dice que él sintió cosas muy malas. Creo que no fue en La Reliquia de la Muerte. Él dice en una de las películas, sentí cosas muy horribles, como si yo fuese el malo, Voldemort. Y él le dice, el maestro o Dumbledore le dice a Harry, no fue en La Reliquia de la Muerte, fue en otra historia. Le dice, no importa lo que puedas llegar a sentir, lo importante es lo que tú hagas. Entonces, ciertamente, esas energías llegan a nosotros, pero lo que tenemos que aprender es a verlas desde afuera. Claro, está con meditación, esto se puede alcanzar, y verlas desde afuera. Cuando ya tú las sacas, ellas pierden, aunque están allí, ya ellas perdieron gran cantidad de poder sobre ti, porque ya tú no las reconoces como tuyas. En la Biblia eso está simbolizado como el Dios de este mundo llega a mí y no tiene dónde asirse. Eso es lo que significa allí. Y es también el símbolo cuando en la Biblia a Jesús le ofrecen fortuna, ser el rey del mundo, que convierta el pan en, la piedra en pan, y él lo expulsa y le dice fuera, Satanás, le dice que está en el principio de uno de los evangelios. Se refiere a este principio psicológico, mental y emocional, que cuando llega al hombre nosotros podemos decir, ahí estás, te estoy viendo, pero no te voy a alimentar. Pero cuando yo no me doy cuenta, lo recibo, digo, yo me siento así y empiezo a pensar y a planificar, alimenté una emoción que a partir de ese momento va a atraer similares a ella. Hay un relato muy mal entendido también bíblico, no lo recuerdo textual, pero mucha gente debió haberles contado alguna vez la versión tergiversada de que salía un demonio y buscaba a otros iguales para atacarte, que es la famosa legión. Bueno, eso tiene un sentido más profundo de lo que se interpreta. Realmente un sentimiento malo, por decirlo malo, un sentimiento de odio, vamos a dar un ejemplo puntual. Yo emito un sentimiento de odio y dice la filosofía, esto no es de la neurociencia y tengo que aclararlo, y dice la filosofía antigua que ese pensamiento de odio tiene entidad propia. O sea, se va luego de que tú lo emitiste y busca otros iguales a él y vuelven a ti en legión. Detrás de todo ese símbolo de la legión del mal y todo ese tipo de cosas, es porque un pensamiento y un sentimiento atraen su igual. Por eso no podemos identificarnos y conectarnos con sentimientos de baja escala o de baja frecuencia o de baja escala vibratoria, porque no es compatible. Yo no puedo atraer cosas que den felicidad con tristeza. No puedo. Continuando. Esta lección no es un sermón, tampoco es un tratado de moralidad o ética. Fíjate que él lo está aclarando también. Es más bien un tratado científico mediante el cual el estudiante puede entender la razón por la cual se puso allí el primer peldaño en la escalera mágica hacia el éxito y lograr que el principio subyacente a ese peldaño sea parte de su propio equipo de trabajo mediante el cual pueda manejar los problemas económicos más importantes de la vida. Y fíjense que es interesante porque cuando se habla de éxito en la vida, incluso éxito financiero, mira, nadie puede decir históricamente quién es más exitoso económicamente que un Pablo Escobar. Muy pocos, ¿no? Pero él lo mataron. Entonces, si tú no creces en tu camino de una forma limpia, esa misma energía que invocas te va a acabar.
Eso también pasa cuando la gente crece por competencia. Sí se crece por competencia, pero no es bueno, porque esa competencia eventualmente te va a consumir, te va a acabar. Por eso debemos aprender a crecer desde lo positivo, desde lo constructivo. Y eso es importante también tenerlo presente. Esta lección se basa en los siguientes hechos. Ahora nos va a dar tres hechos. Vamos a leer el primero. Cada movimiento del cuerpo humano es controlado y dirigido por el pensamiento, es decir, por órdenes emitidas por el cerebro, donde la mente tiene su ente gubernamental. Importante entender algo, y esto lo tenían muy claro los antiguos hindúes, cuando hablaban de kamamanas. En el hinduismo se habla de kamamanas en la filosofía hindú. Es decir, que para ellos no hay pensamiento separado de sentimiento. Entonces, cuando yo entiendo que el sentimiento y el pensamiento son familia, son una misma entidad, entonces esta afirmación de Napoleón Hill tiene sentido, porque la realidad es que los seres humanos reaccionan y accionan por las emociones, más que por los propios pensamientos. Por el pensamiento accionamos cuando estamos planeados, cuando tenemos una meta, cuando nos estamos entrenando en ello, cuando construimos toda una estructura de vida y estamos en temas como estos, entrenándonos en este tipo de cosas. Aquí en este momento sí, pero de resto la gente tiende a ser una veleta regida por las emociones. Y esto no está equivocado, por eso decir pensamiento, porque todo pensador serio entiende que el pensamiento cotidiano y las emociones más o menos están por allí, en el mismo orden de ideas. Y por supuesto, todas parten del cerebro. Los pensamientos lógicos parten de los hemisferios, mientras que la emocionalidad parte del límbico. Todo parte del cerebro, aunque según la teoría del triuno, son tres cerebros, o sea, el límbico, el rectil y el neocortés. Pero bueno, si le interesa, en mi canal de YouTube, yo tengo siete capítulos, no recuerdo cuántos capítulos del triuno. Dos, la mente está dividida en dos secciones. Una de ellas es conocida como la mente consciente, la cual dirige nuestras actividades corporales mientras estamos despiertos. La otra sección se conoce como la mente subconsciente, la cual dirige nuestras actividades corporales mientras estamos dormidos. Importante, cuando Napoleón Hill con toda su sabiduría escribió este libro, las neurociencias eran bebés. Hoy en día entendemos que todo ese subconsciente, a pesar de que puede estar en lo más profundo de nuestra columna vertebral, cosa que es totalmente válida, este, con una conexión que se da por medio del nervio vago, que los antiguos esoteristas le llamaban Sushumna, este, Sushumna, Ida y Pingala, son los tres, el caduceo. ¿Ustedes saben qué es el caduceo? Es el símbolo de Asclepio de la medicina. Los Asclepios eran los maestros de Paracelso y de Hipócrates. Y Asclepio tenía una vara con una culebra. Esa vara con una culebra es el caduceo. Ahora, el caduceo completo que lo porta solamente Mercurio o Hermes es la vara con las dos culebras. Ese es el caduceo. En la vara del caduceo es la columna vertebral. O sea, por eso lo utilizaban los antiguos médicos y todavía es un símbolo médico. De hecho, ahí ustedes pueden buscar, hay un premio, hay un premio llamado el Caduceo de Oro en algunos países que es premiado, premian a los médicos que han hecho alguna labor importante, ¿no? En mi ciudad de Maracaibo, en la clínica, en el clínico de Maracaibo, hay una estatua de Higia, que es una de los símbolos, vamos a decirlo, símbolos de la antigua medicina, Higia, Asclepio e Higia. Y ella porta su caduceo en la mano. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
era la columna vertebral con las dos culebras, donde una simboliza la mente consciente y la otra la mente subconsciente. Para la antigüedad. Hoy en día, en el triuno, tenemos claramente el reptil y tenemos el neocortés, que es el más consciente, y el límbico, que es el emocional. Pero la realidad es que cuando nos vamos un poco más a Jung, Carl Jung, no sé si lo han escuchado, este, tenemos que entender que la mente consciente altera la mente subconsciente. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, esta mente subconsciente tiene almacenada la información y esta es la base de la reprogramación. Un tema que yo tengo que profundizar muchísimo en algunos cursos y todo, porque es la base de reprogramarte. Sin esto no hay reprogramación. Entonces el subconsciente maneja información, pero no toda la información que el subconsciente maneja es completamente válida, porque hay mentiras almacenadas en el subconsciente y el subconsciente las almacena como verdades. Por eso pasaba, por ejemplo, yo les voy a contar algo. Hace muchos años, cuando yo estudiaba de niño órgano y yo iba a la Yamaha a estudiar órgano. Y un día yo me acuerdo que el gerente, el director gerente de la Yamaha en el Zulia, el señor Domingo Dávila, creo que se llamaba Dávila, me acuerdo que apellido Dávila. Él era un hombre que él se guiaba mucho por las apariencias. Entonces, si uno llegaba medio mal vestido, él no te dejaba pasar porque él tenía miedo de que lo atracaran. Entonces, él no dejaba pasar gente por ese miedo. No era un hombre malo para nada. Pero un día llega un señor allá con un traje carísimo, como decir un Armani, en un carro convertible, pocos vistos en Maracaibo, y con un camión, y ha sacado más de 20 instrumentos musicales costosísimos. Cuando les digo, le estoy hablando piano, órganos, guitarras eléctricas, amplificadores de sonido, y le hizo un cheque. Y el hombre agarró el cheque, lo recibió. ¿Saben? En esa época no era como ahora que se podían conformar, era un poco delicado aceptar cheques. Pero como él vivía de la apariencia, él confió en el Señor, recibió el cheque y era una estafa. Lo robaron miles de dólares en esa época. Eso fue su subconsciente que le dijo, sí, sí puedes. Así como también a veces, por ejemplo, aquí en Maracaibo pasa con los guajiros, que la mayoría son trabajadores y buenos. La gente ve los guajiros y le da miedo, pero es porque hay una programación. En las antiguas películas de Charles Bronson o Chuck Norris, no sé si las vieron y les gustaban, ahí los malos eran Martínez, González, eran los latinos. Entonces en Estados Unidos tú veías un latino y la gente se asustaba. Ese miedo viene del subconsciente que te está protegiendo, pero te está protegiendo en base a una programación errada. Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que yo le explico a la gente en mis cursos de emprendimiento y todo lo demás. Si tú dices que todos los empresarios estafan a sus empleados, si tú dices que toda la gente que tiene dinero la tiene porque hizo cosas posiblemente mal hechas, porque si no es muy difícil, y si tú dices, este, hay otros de esos clichés, bueno, con esos dos, cuando el consciente le dice al subconsciente, podemos ser ricos, no, eso es malo, si estos son unos estafadores. O cuando dicen las ventas, como que si vender es malo. No, que ese es un vendedor. Y a mí me pasó con una persona que asistía a mis clases y él se entera que yo diseño páginas web y él un día me llama y yo le doy el presupuesto de página web y él como que quería que se las regalara.
porque él dijo que eso estaba muy caro, que yo él había dado esas clases para embaucarlo, ya va, pero yo estoy dando clases de un tema regaladas, y mi negocio de informática a otro tema, yo cobro lo que me dé la gana y yo no cobro barato. Igual pasa con los cursos. Cuando yo cobro un curso no lo cobro barato. Puedo a veces hacer un curso barato, pero no tiendo, no es mi target. Y eso no significa nada. Entonces, si yo empiezo a ver a la gente que vende como mala o todos son comerciantes malos, tú nunca vas a ser exitoso. Eso es una ley y está almacenado en el subconsciente. Y el subconsciente, esto no está tampoco mostrado científicamente, pero sí es así. El subconsciente depende de un tercer aspecto llamado el supraconsciente, que es el que te concede todo, que es el que puede hacer esos milagros que dicen los evangelios de mover una montaña y que ella se mueva. O sea, pero el subconsciente es la puerta. Se mira lo importante de esto. Y el subconsciente se programa de muchas formas, pero una de ellas es la autosugestión. Por eso le está explicando qué hay el consciente y qué hay el subconsciente. Y habla de la mente. Acuérdense que la semana pasada definimos cerebro y mente. Por eso no podemos confundir al hablar de dos mentes con los pares craneales. Nada tiene que ver. O sea, sí tiene que ver, pero no es una relación punto a punto. O sea, estamos hablando desde la mente, no estamos hablando del cerebro. En este caso, en la mente subconsciente. Entonces, bueno, eso es importante entenderlo. Tenemos la mente consciente y tenemos la subconsciente. Y lo interesante de esto es que la consciente puede programar la subconsciente. Continuemos. Tres. La presencia de cualquier pensamiento o idea en la mente consciente, y dice entre paréntesis, y probablemente ocurre lo mismo con los pensamientos e ideas de la mente subconsciente, tiende a producir un sentimiento asociado y a estimular una actividad corporal que en consecuencia materializa dicho pensamiento. Por ejemplo, uno puede desarrollar valor y autoconfianza por medio del uso repetitivo de frases positivas como las siguientes. Yo creo en mí mismo, yo soy valiente, yo puedo lograr lo que me provoca. A esto es lo que yo llamo autosugestión. Pero fíjense algo, tenemos que detenernos un poco por acá. Él dice aquí, la presencia de cualquier pensamiento o idea en la mente, y dice que posiblemente pasa lo mismo en el subconsciente, y sí pasa, tiende a producir un sentimiento asociado y a estimular una actividad corporal que en consecuencia materializa dicho pensamiento. Fíjense lo siguiente, ustedes están acostados y empieza a pasar una película de 1.000 millones de cosas. En un segundo se pueden pensar muchísimas cosas. Esto es una película que está pasando, sí, se ubican, ¿no? Entonces, una de esas emociones me genera un sentimiento y me detengo. Por ejemplo, estoy acostado, vivo en una casa y empiezan a cruzarme cosas y en uno de esos pensamientos aparece un pensamiento, no cerré el portón de la calle. ¿Qué va a pasar? Salto de la cama, me levanto y lo voy a hacer. Eso es un ejemplo muy simple, pero la mayoría de las veces lo que pasa es que recuerdas algo que genera o dispara, ¿qué? Un miedo, una preocupación, un temor, etcétera. Y también salto de la cama, lo estoy diciendo en el sentido figurado. Ahora viene otro punto interesante. Él dice, y esto posiblemente también pasa en la mente subconsciente, sí, sí pasa. ¿Y cómo podemos sacar lo que está en la mente subconsciente? Cuando ustedes están meditando y aparecen esos pensamientos extraños que llegan de pronto, de la nada, esos estaban en la mente subconsciente. No es exactamente igual. Usted está meditando, está practicando respiración lenta y profunda,
como la enseñamos nosotros, y surge un pensamiento raro. Y por eso tenemos un ejercicio de mirar esos pensamientos, porque ahí identificas lo que hay en tu mente subconsciente. Entonces tenemos esas dos fuentes. En este mismo párrafo que ya leímos, cuando dice tiende a producir un sentimiento asociado, que obviamente el sentimiento asociado es el que nos lleva a la acción, ya sea acción física, ya sea acción emocional o ya sea acción mental, pero nos lleva a la acción. Y estimular una actividad corporal que en consecuencia materializa dicho pensamiento. Esto que voy a comentar ahora es donde viene un punto interesante, porque estimula una actividad corporal. Entonces viene algo que uno debe aprender, y es que también existen las sensaciones corporales. La sensación corporal es algo, una emoción que surge o una información que surge del subconsciente y se expresa a través de una sensación corporal. Por eso de pronto ustedes hacen una práctica de concentrarse en una sola cosa, en su meditación, por dar un ejemplo, y les da picazón. Eso es una sensación corporal. O les duele algo que no les dolía, pero ahora les duele. Y el tema de la picazón o hasta el calambre es una sensación corporal. Resulta que las sensaciones corporales no solamente surgen cuando estoy meditando. Las sensaciones corporales también surgen cuando estoy en el día a día, en mi día a día normal, pensando mil cosas sin darme cuenta que las estoy pensando, pero las estoy pensando y se generan sensaciones corporales. Resulta que las sensaciones corporales son avisos y yo tengo que prestarle atención a esas sensaciones corporales. Es un ejercicio muy avanzado, pero se lo tengo que comentar igual, porque si uno luego respira profundo y le pide con su mente consciente a la subconsciente, pues tú le puedes hablar a subconsciente, aunque él no necesariamente entiende palabras, pero sí va a entender lo que tú estás diciendo con palabras. ¿Me explico? Entiende el sentimiento de lo que estoy diciendo. Uno puede pedir, muéstrame la primera vez que yo tuve esta sensación corporal, lo que me la causó, y lo primero que te venga a la mente es el origen de esa sensación corporal. Así, así de simple. Eso no lo digo yo desarrollé un método de reprogramación, ciertamente, pero existen muchos métodos interesantes, existen muchas técnicas. Veo la camisa Chevron, una empresa a la que yo quiero mucho, trabajé casi 10 años en Chevron. Este, con el tema de la soberanía petrolera, tal, en Venezuela desaparecieron una cantidad de cargos y hasta ahí trabajamos. Es una empresa que quiero mucho, todavía la quiero mucho, aprendí mucho allí. Entonces, volviendo al punto, tenemos que entender claramente que toda sensación corporal es un mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando una sensación corporal pasa años hablándome y no la escucho? Se convierte en una enfermedad, se vuelve patología y ahí escapa de las manos de los
mortales como nosotros y ya vas al campo de la medicina, donde yo le digo a todos los médicos, estudien la medicina germánica, que se considera charlatanería, pseudociencia, pero realmente sus bases no son pseudociencia y en algunos años se va a demostrar, esto se va a demostrar. Entonces, fíjense todo el nivel interesante. Y precisamente cuando cito a la germánica, y lo puedo hacer porque este video no va a estar en YouTube, porque si no me bloquean el video, este, cuando cito a la germánica, precisamente el doctor Hammer, que murió desprestigiado y le quitaron su título, o sea, su derecho a ejercer, el doctor Hammer descubre que incluso el cáncer se origina de esta forma, de un impacto de dolor que vivió su propio hijo y desarrolló un cáncer sin ellos tener antecedentes genealógicos del cáncer. De ahí él hizo todo un estudio y surge el principio donde entendemos que un shock psicológico puede traernos un durísimo cáncer devastador. Y eso lo hemos hablado antes, ¿no? Cuando estábamos estudiando el libro PSTR. Entonces, miren la magnitud. Conocerte a ti mismo significa conocer lo que hay en tu consciente y empezar a escarbar en tu subconsciente. Es todo un conocimiento. Porque como dice el dicho aquí en mi ciudad, en Maracaibo, lo que lanza la burra para el monte es el subconsciente. O sea, es la información equivocada en el subconsciente que es una programación. Mi área profesional, que es informática, y yo fui programador por muchos años, todavía lo soy realmente. Entendemos que una programación son mandatos que se dan para que se cumplan bajo ciertas condiciones. Entonces, el subconsciente nuestro tiene una serie de mandatos almacenados que va a reaccionar de alguna forma. Entonces, cuando nosotros echamos un chiste, el subconsciente no entiende de chistes y lo estoy reprogramando. El rosario originario católico, el yapamala hindú, tienen su origen en este principio de repetir tantas veces algo para que el subconsciente lo tenga como una realidad. El yapamala hindú tiene 109 cuentas, donde lo que significa es que vas a recorrer 108 cuentas, porque hay una no se cuenta, porque según el principio filosófico, al repetirse algo 108.000 veces, se hace realidad, dicen ellos. Pero su principio surge ante el hecho del poder de la repetición. Y por eso esto es tan poderoso que por eso es que la publicidad tiene sentido. Por ejemplo, yo recuerdo que en la Venezuela de los 80, y esto sucedía en todos los países con sus diversas marcas. En Venezuela se comía la mayonesa Mavesa o Kraft y la salsa de tomate Hey o Pampero. Y siempre salían en televisión. Entonces, si uno estaba en el supermercado y veía una salsa de tomate que no tenía cuña publicitaria, uno decía, esa es como que es mala. Mejor no nos vamos a arriesgar a comprar esa. Pero si salía un producto nuevo por televisión, hay que ir a probarlo. Porque, ¿qué pasa? Tú ves algo y te llama la atención la primera vez. Se ve, ah, mira este loco. Me ve la segunda vez, a ver, está otra vez ahí. A la tercera vez, a ver, mira, ve lo que dijo, está interesante. La cuarta vez, ya eres autoridad. O ya te conozco. La quinta vez, oye, ya eres autoridad. La sexta vez, me compras.
porque ya estás acostumbrado a verlo. Como el famoso sello de calidad Norben, que es muy bueno, pero no tiene nada que ver con el sabor. Tiene que ver con la botella, con la etiqueta que esté bien pegada. No tiene nada que ver con el sabor. No sé si ustedes sabían eso. Tiene que ver con otras cosas. Y la gente lo compra, no, que tiene el sello Norben. Eso no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque su consciente nos dice, dale, pasa, está bien, está bueno. Continuamos. Ahora debemos establecer el procedimiento mediante el cual puede ser asimilado y utilizado el primer paso de la escalera mágica hacia el éxito. Para empezar, averigüe con diligencia cuál es el trabajo en particular al que le dedicaría gustoso el resto de su vida. Tenga cuidado en escoger uno que le sea conveniente en todos los aspectos. Una vez hecho esto, escriba una frase clara al respecto y memorícela. Aquí viene la pregunta de las mil lochas. Con diligencia cuál es el trabajo en particular que le dedicaría gustoso el resto de su vida. Entonces ahí vienen problemas serios, porque que yo le diga eso a Lice y resulta que ella descubre que no quiere ser médico, después que estudió tanto, es complicado, pero si ese es su sueño, hágalo, déjelo. Mario Alonso Puig es un ejemplo. Él es un médico y muy bueno, científico, y no ejerce la medicina. ¿Por qué? Bueno, porque sé lo que quiere, hace lo que ama. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué amo yo hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque resulta que posiblemente lo que hacemos y lo que somos es lo que otros nos sugestionaron a hacer. A mí me sucedió. Yo estudié lo que mi mamá quiso que estudiara. Y entonces, uno de los motivos por los cuales yo he estudiado neurociencia a nivel universitario en esta etapa de mi vida, cosa que no entiende mucha gente, porque yo tengo una carrera altamente desarrollada en el área informática y la hago bien, pero yo entendí mi sueño era ese y mi otro sueño enseñar. Y de hecho, eso me tiene aquí con ustedes. Entonces todavía hubo gente que me dijo, y si vas a enseñar, enseña informática, si tú eres autoridad en el tema. No, porque yo quiero enseñar, bueno, yo puedo enseñar informática, pero es que yo quiero enseñar cosas para que la gente aprenda a pensar, para que la gente aprenda, por ejemplo, a salir del mundo de limitado que vive, hasta económico, y donde empiezo a desarrollar un proyecto de tener un producto educativo donde yo pueda enseñar a la gente a que aprenda a transformar su mente para vivir su verdadero sueño, para que también gane dinero con su sueño. Y eso suena para loco, eso es de loco, es de locos, pero es lo que entendí que había que hacer. Entonces no le presten atención ni a la edad, ni a lo que estudiaron, ni se engañen, porque si alguien dijo una clave sobre este tema, fue Juan Gabriel el cantante. A Juan Gabriel le preguntaron, ¿y tú trabajas cuántas horas? Él dijo, no, yo nunca en mi vida he trabajado.
porque para mí componer, cantar, no es trabajar, es divertirme. Entonces, ustedes tienen que poder hacer lo que sueñan y vivir de eso. Y yo lo estoy haciendo. Estoy dando pasos importantes, porque obviamente si sé que es médico, digo médico porque médico es una de las carreras más fuertes para estudiar. Sueña otra cosa, tiene que hacerlo. Yo tengo una prima que ella, mi tío fue un juez muy reconocido en el Zulia y en Venezuela, de hecho. Él fundó algo que se llama el Consejo de la Judicatura y no fue magistrado porque no quiso ser magistrado ya, él quiso jubilarse, no quería ser magistrado del Tribunal Supremo porque ya habían cosas que a él no le gustaban del tribunal en ese momento. Pero mi tío siempre, de alguna forma u otra, gobernó la vida bastante fuerte de sus hijos. Entonces, mi prima estudia primero periodismo porque se negó a estudiar abogacía. Se estudió como periodista. Trabajó en periódicos muy buenos, dijo que no quería hacer periodismo y se estudió derecho, complació a su padre y se volvió abogado. Mi tío lamentablemente tuvo una muerte prematura porque murió joven, ¿no? Pero por temas de salud. Y luego que él muere, deja un vacío enorme en sus hijos. Y mi prima ahora es chef. Y yo la veo tan feliz siendo chef. Y es una doctora, periodista, pero nada de eso le gustaba. Le gusta ser chef. Y no tiene nada que ver con las habilidades que uno tenga. Porque ciertamente mi madre vio mis habilidades en computación. Yo tuve una computadora de los 8 años y yo la programaba. Y a los 15 años yo las desarmaba y le hacía mantenimiento completico. Entonces sí habían habilidades, pero ¿cuál es tu sueño? Entonces no es lo que me dijo mi papá que era mi sueño, no es lo que me dijo mi mamá, no es lo que me dijo mi tía, no es lo que me dijo mi abuela. Mi sueño es lo que yo, en lo más profundo de mi ser, quiero todavía hacer ahorita. Y eso hay que saberlo leer y hay que saberlo buscar. Y eso es lo que te está diciendo acá el libro. Cuidado, busca en lo que tú te quieres desarrollar, porque lo más seguro es que no ha sido tu decisión. Más en estos tiempos, donde, por cierto, el arte es vetado, el arte no se considera una carrera, y muchas cosas no se consideraban carreras, sobre todo en los 70, 60, 70 y 80, era muy rudo ese tema. Casi nadie estudió lo que quiso. Continuando, durante varias veces al día y especialmente antes de irte a dormir, repite las palabras que eligió de su trabajo ideal para la vida. O sea, después que las elige, antes de dormir las vas a repetir. Yo diría incluso visualizar. Y dice, asegúrese de que está atrayendo los elementos necesarios, personas e instrumentos materiales, mediante los cuales podrá alcanzar el objeto de su deseo. Tenga en cuenta que su cerebro literalmente es un imán y este atraerá a las personas que armonicen tanto en pensamientos como en ideales con sus objetivos e ideales más preciados. Fíjense que lo que pasa es que él está en unas pocas líneas dando un salto cuántico, porque es que este ejercicio tú no lo vas a poder hacer si no te aclaras lo que quieres. Entonces yo les voy a dejar una tarea. Sincérense con lo que quieren. Si nunca han visto la película Mi Encuentro Conmigo o The Kid de Bruce Willis, véanla. Ahí se La película es todo un tratado sobre cómo funciona esto.
porque no es conveniente que ustedes se salten este paso, porque si avanzan por un paso equivocado, mm, van a perder tiempo. A mí me pasó, yo utilicé todas mis fuerzas para llegar a ciertos objetivos que cuando llegué dije, oye, esto no es. Algunos sí, pero otros no, sobre todo los profesionales. Quise redimensionar mi vida profesional y cuando vi no me sentía feliz. Y puedo comentarlo, ni siquiera todavía en este momento completamente feliz, más sí, y puedo tener muy buenos ingresos para estar en Venezuela y muchas opciones, muchas cosas, pero no es el objetivo. Y digo, no todo en la vida, porque yo sí en algún momento de mi vida sentí que se me estaba yendo la vida en el sentido de cómo era mi vida a nivel de familia, y yo decidí que yo quería tener otra vida como pareja, otra vida con mis hijos y con pareja, y tomé una decisión y mi vida en ese sentido se ha enrumbado. Pero en el económico no es la palabra. En lo que hago para ganarme la vida, cometí errores, tomé vías que no eran mi sueño. Entonces las alcancé y no eran mi sueño. Y me ha pasado ya 2 veces. Y gracias a Dios, aclaro, he sido exitoso porque la meta que me he propuesto la he alcanzado. Pero no hay nada más triste que llegar a la meta y decir, no, no era esto. Y no porque la verdad no estuviese allí, sino porque nos hemos dejado llevar siempre por otros. Y es allí donde tenemos que abrir los ojos y de verdad preguntarnos qué queremos. Vean la película de Kid. Yo creo que esa película, Me encuentro conmigo, también en español. Esa película creo que está hasta gratuita en YouTube. Y si no, está en Disney, porque es una película de Disney vieja. Y también debe estar en Magis TV y en una serie de streamers. Pero yo creo que hasta en YouTube está. Mi encuentro conmigo o The Kid de Bruce Willis. Porque es que él descubre. Él era un hombre exitosísimo en el área profesional, pero no era lo que él soñó. Entonces, es mi encuentro conmigo porque empezando la película, solo le voy a dar ese spoiler, él se consigue con un niñito que es él mismo. Es un poquito fantástica, pero la idea es que se entienda el símbolo. Es él mismo. Le voy a hacer otro spoiler porque él llega a una casa tan bella. Yo lo dije una vez en Pieces de Daga, quizás lo recuerden. Este, él llega a una casa tan bella que yo veo la película ya vieja, pues esa película tiene como ya más de 10 años y todavía la casa me encanta. O sea, bellísima. Él tenía un convertible de esos más costosos en Estados Unidos, vestido de mil maravillas. Y cuando se encuentra con el niño llega a la casa, mira, ves todo lo que hemos alcanzado. El niño dice, ah, sí, qué bueno. ¿Y dónde está la señora de la casa? Y él le dice, ¿qué señora? La señora de la casa. ¿Qué señora? Tu esposa. No, no hay señora. Entonces, pues empieza a llamar un perrito, no me acuerdo cómo lo llamaba, y le dice el adulto, le dice al niño, ¿qué estás llamando? A mi perro, ¿dónde está el perro? No, no tenemos perro. Entonces el niñito se pone las manos en la cabeza. Ah, también le habla de volar aviones. No vuela aviones. El niñito se pone las dos manos en la cabeza y dice, oh Dios mío, soy un fracasado. A mis 40 años no tengo ni perro, ni esposa, ni vuelo aviones. Esos eran sus sueños, y no tenía ni uno. Era un publicista ultra reconocido,
ultra amargado, multimillonario, pero no había alcanzado su sueño. Véanla, véanla porque la película es todo un tratado filosófico. Entonces ustedes tienen que preguntar cuál es el perro de ustedes, cuál es la esposa de ustedes, o la señora de la casa, o el señor de la casa, y qué es lo que ustedes querían hacer, volar aviones. Y miren, nunca es tarde. Si no, pregúntenselo al fundador de KFC. Inició su proyecto como a los 70 años. Entonces, tienen que estar claros con lo que ustedes quieren y hacerlo. Para, ya claro con lo que ustedes quieren, es que vamos a dar el paso a este punto. Pero hagan esa tarea porque de hecho ni siquiera voy a avanzar más en la lectura por hoy, porque de nada tiene sentido avanzar a lo loco con el libro, sino que ustedes se tomen los que están en vivo y los que lo vean grabado, se tomen la tarea de verdad ser sinceros con ustedes mismos. Si ya no está asociado a un tema económico, no importa, pero si ustedes quieren pintar y en su vida han pintado, pinten. Si ustedes quieren tocar un instrumento, tóquenlo. Si ustedes quieren cantar, canten. Si quieren dar conferencias, den conferencias o empiecen a prepararse para eso. Pero lo que tengan que hacer va a ser de buen gusto. O sea, se van a sentir felices en estarlo haciendo. Ah, que realizaron sus sueños, maravillosos. Si ustedes han realizado sus sueños en algunos aspectos, pero en algo no lo deben haber hecho. Entonces, búsquenlo, ya. Y luego de eso, vamos a seguir viendo en esta literatura, en este libro y en su análisis, lo que nosotros debemos seguir haciendo para que ese sueño se haga realidad. Y sobre ello alcancemos a estar nosotros bien, sentirnos bien con nosotros. Entonces, hoy hemos entendido, esto no es todo el capítulo de autosugestión, pero hoy por lo menos hemos entendido que perdón, la sugestión de otros nos llevó por caminos equivocados. Y que es el momento de empezar a saber qué es lo que yo quiero. Y con ese que yo quiero, empezar a dar los pasos para tener eso en mi vida. Ya con eso, al haber entendido eso, y por supuesto, lo que estudiamos a través del capítulo explica el subconsciente, o sea, se ve un poco esas razones de ser, pero la realidad es esa, que entendimos que nos desviamos y que podemos reorientarnos con la autosugestión. Y aunque esto puede ser algo que requiera de mucho tiempo de análisis, yo creo que a veces no hay que esperar tanto, hay que tomar acción inmediata. Yo pienso que ya cuando uno no es tan muchacho, se puede dar cuenta o sabe de muchas cosas que quisimos, que no hicimos y que debimos haber hecho. Y la pregunta es, ¿por qué no he empezado a hacerlo, no? Y dejemos las excusas a un lado. Ojo, que cuando yo digo excusas, no digo que son cosas que... Las excusas, existen miles de excusas válidas y son válidas, pero son excusas. Hay un libro que trabajaremos en el futuro que se llama La magia de pensar en grande, donde tiene un capítulo que se llama Deja la excusitis y explica todo lo que es la excusa.
Entonces, ciertamente hay excusas válidas, pero no importa. A todas ellas hay que dejarlas a un lado y utilizar el poder de la autosugestión, que lo vamos a seguir estudiando en la próxima clase, y lo vamos a profundizar realmente, porque las técnicas de autosugestión no las hemos empezado a ver. Estamos entendiendo apenas. Entonces, bueno, este es el momento de hacer preguntas si hay preguntas. ¿Preguntas? Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Mm, Sí, ok. Bueno, voy a dar parte de una experiencia con respecto a lo que fue escoger cuando uno sale de la adolescencia, saber qué uno va a hacer, ¿no? Aparentemente yo estaba fijada en un propósito y, y pienso que en ese momento mi patrón, al que yo me fijé, fue mi hermana mayor, era verla trabajar, o sea, y ser independiente. Y para mí eso me llenaba, porque me sentía bien y eso es lo que quería hacer. Una vez que presento, vivía en una ciudad, o sea, donde están las refinerías, allá en Punto Fijo, y al realizar cursos, quedaba en ese tiempo el INSEE, menor de edad te pagaban y tenía la posibilidad de quedar en esas empresas grandes. Y bueno, yo me veía ya, o sea, yo me proyecté a esa edad con todo eso. Una vez que yo realizo todas las pruebas, no quedé. Y para mí eso fue un impacto fuerte. Para no ser el cuento largo, tan largo, más corto, pasaron 2 años para yo decidir qué iba a hacer. Intenté, y entonces cuando uno llega a, voy a hacer esto porque ajá, era la carrera que daban en esa oportunidad ya, era administración. Bueno, lo voy a hacer porque me sentía capaz. Cuando llego a hacer un curso que me dice mi mamá, hazlo para que entres previo a lo que vas a estudiar, yo dije, esto no es lo mío. O sea, porque no, ni siquiera toqué la carrera porque administración no era lo mismo. Pasa en eso, o sea, va pasando el tiempo. Y decidí, y fui médico de una forma como que mi hermana me dijo, están ahorita las inscripciones para estudiar medicina. Y a ti te gusta la biología, entonces fue una decisión así. Total que bueno, tomo esa decisión y fui pasando otras pruebas más que tenía que presentar y como cuatro, psicológicas, psicotécnicas, físicas, todo eso. Y bueno, fui pasando, pasando, pasando y llegué a la medicina. Después que estudio esa carrera que tiene un compromiso, un sacrificio de todo lo que comprende y no estar en la ciudad, no vivir residente, implica alejarse de la familia, no tener vacaciones, todo eso. Entonces, bueno, pasó todo ese tiempo y luego que sales, eres médico, pero ¿médico en qué? O sea, en ese tiempo eran 14 semestres, no eran años, 14 semestres que tenía que hacer. Y no eran los 7 años, por supuesto. Y luego hacer una especialidad porque te empuja realmente la competencia que tienes que hacer otro 3 años más donde tienes que hacer un año de rural, que tienes que hacerlo. Y bueno, ya estaba casada, tenía un hijo y todo eso. Fueron pasando el tiempo y al final me doy cuenta, yo digo, esta carrera me ha quitado tiempo para compartir, para aprender otras cosas y en un momento en que yo llegué que digo, yo quiero saber coser, yo quiero saber hacer manualidades, yo quiero saber otras cosas que no sea esto, porque es que hay un momento donde uno queda que quieres aprender otra cosa. Ya uno, yo creo que eso le ha pasado en varias profesiones, ¿no? No solamente la de uno como médico, pero es el momento donde uno dice, debo seguir en esto o está también la parte familiar, donde yo quería luego de hacer la otra especialidad. Y ya llega un momento en que tenía que parar porque estaba el compromiso de los hijos.
Entonces es un momento donde uno llega y se permite saber de otras cosas y es el momento cuando, bueno, apareció la pandemia, conocí todo tú, por grupos y grupos, apareciste tú y empecé en este mundo que es conocerse, porque es conocer a otra persona, preguntarle a otra persona, pero cuando te llega a ti, ¿qué sabes tú de ti? Y todas esas cosas que son buenas para uno, saberlas, ¿ok? Y bueno, de todo este cuento que he dicho, cuando hablamos de la autosugestión, entonces esta autosugestión va a influir sobre el subconsciente, ¿verdad? Y vamos a trabajar sobre ese personaje. Y Sí, es donde tú dices que son las técnicas que nos apenas estamos empezando para trabajar sobre, sobre él, ¿no? Porque es como que es escudriñar sobre él y tiene tantas cosas, pero hay que saberle llegar, hay que saber cómo trabajar con él, porque no sé, no, la verdad que a veces, como tú dices, aparecen cosas que son así y las has guardado, las tienes allí y él la ha tomado, las ha guardado, las ha archivado como algo erróneo ujú, en ese momento. sí, Entonces, bueno, es interesante y eso quería saber si es sobre subconsciente, específicamente la autosugestión donde se va a trabajar. sí. Sí, sí, aquí mucho material, no solamente en este libro, obviamente, este libro se toca, pero hay cosas, estudios más avanzados, Ujú. ¿no? Subconsciente es demasiado clave en todo, de verdad que sí. Bueno, Gracias. esperaremos las próximas clases para entonces tener presente todo eso. Claro, sí, sí. Yo igual les recomendaría a los que tengan el tiempo se revisen en el canal todo lo del tribuno y todo lo que he hablado del subconsciente, que puede darles mucha, les puede dar mucho este, contexto y pueden generar preguntas también, porque eso les va a ayudar muchísimo. Estela, ibas a hablar. Hola, buenas noches, profesor, y a todos. Quería justamente preguntarle lo del triuno en el cerebro. Y ya me lo respondió, ella me dijo que en el canal de YouTube está toda esa información. Sí, Excelente, sí. Yo gracias. la, yo la única aclaratoria, que no le digo supieses tanto los videos originales del canal, y es que es importante entender que aunque el autor del tribuno es un médico, hoy en día las ciencias médicas, incluso a nivel de neurociencia, está dividida, ¿no? Hay médicos que dicen que eso no es verdad y otros que dicen que sí. O sea, y todos con investigaciones de por medio. O sea, entonces, obviamente que es verdad porque se están debatiendo sobre lo que yo, con todo respeto, quizás ellos dirían que soy muy ignorante de decirlo así, pero se están discutiendo por tonterías. Es decir, los que refutan el tribuno dicen que el límbico y el neocortés y la columna, que es el reptil, son parte del cerebro y que es uno solo. Los del tribuno dicen que son tres, es decir, son tres cerebros distintos. De hecho, hay otros estudios también ya avanzados de que hay un cuarto cerebro en el corazón. O sea, que el corazón tiene sinapsis y neuronas. Yo hice un video de eso hace tiempo, también del corazón que piensa, creo que lo llaman. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente, ambas diserciones son médicamente interesantes, pero lo que no, lo que la misma neurociencia ha comprobado es que lo que hacen, o sea, esté el cerebro, sea uno o sean tres,
o si quieren lo dividen en 10. La realidad es que en el sistema límbico, no lo llamemos cerebro límbico, sino llamémoslo órgano límbico, ahí se generan las emociones. Y en la famosa amígdala, específicamente. Y eso sí lo saben. Y que en los pares, los hemisferios, se generan los pensamientos y ciertos principios mentales, lo saben. Lo que hace la corteza prefrontal, lo saben. Entonces ya como yo lo llame, para efectos de lo que nosotros, los que no somos científicos, se están matando por cómo llamar, o sea, decir si se llama culebra o se llama rabo. O sea, no me importa ahorita. Yo sí pienso que son tres órganos separados, independientes y autónomos, pero no me voy a pelear ni lo voy a decir públicamente si eso me va a servir de un veto para efectos de dar un mensaje. Entonces, eso pasa. Entonces van a decir que es una pseudociencia porque no está demostrado científicamente. Lo chistoso es que el triuno no está demostrado científicamente, pero tampoco una cantidad de teorías que se dan por científicas. Porque incluso si uno se pone a analizar qué tan seria pueden ser las pruebas de placebo y nocebo cuando se manejan por porcentualidad de efectividad en la persona. Ustedes saben eso, ¿no? O sea, la gente se lleva a un laboratorio, se hacen unos estudios, una muestra de 1000 personas o 100 personas, se les aplican medicamentos reales y falsos porque tienen que descartar el efecto placebo y eso lo tienen ellos en un numerito y también está el efecto nocebo. Entonces, eso no es muy científico porque la ciencia real dice que una cosa se tiene que cumplir siempre. O sea, para que una cosa sea científica, se tiene que cumplir siempre. Es decir, la gravedad siempre se cumple. O sea, entonces con eso se está jugando mucho. Ya el método científico no se está siguiendo con rigurosidad. Y menos en las ciencias médicas, que son inexactas. Y tienen que ser inexactas porque cada ser humano es un universo. Y eso lo vemos hasta sin ser nada, sin ser especialista. Hay gente que le sirve la aspirina y gente que no. O sea, hay gente que es alérgica a una cosa y gente que no. O sea, y puedes tener 10.000 explicaciones. Pero el método científico dice, como uno lo vi con los que recuerdan la física de bachillerato, usted lanza un objeto al vacío y te dan las medidas y llega a un valor y el valor siempre es el mismo. Eso es el método científico. Lo repito 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces me va a dar el mismo resultado. 2 más 2 igual a 4, eso es un hecho científico. Pero 2 más 2 es igual a 4. Sí le cae bien. Sí es tal cosa. Sí, ya eso no es científico. Entonces hay tantas cosas y no son científicas en el sentido estricto de la palabra que no lo son. Como yo sé que lo ponían bravo algunos geólogos, que es una carrera muy linda, pues yo veía a los geólogos haciendo sus estudios, pero yo le decía, ustedes son como los astrólogos, pero de la Tierra. Estudian la Tierra, pero es duro porque yo estuve al lado de el geólogo que perforó el pozo del Tana en Venezuela, que eso fue un escándalo, que lo transmitieron por televisión y todo, porque el presidente de esa época quería que saliera gas de allí. Y a mí me dice el geólogo, pues nos estábamos comiendo un pollo en Barcelona, una pollería que se llamaba Pollo del Rey. Y él me dice, bueno, yo me estoy presionando porque es que ya a mí me pidieron ese análisis en tan corto tiempo y todo se ve muy bien porque ellos estudian todo, la tierra, el calor que hay en esa zona, y por estadística, ahí puede haber gas o puede haber petróleo, más o menos. Dicho así para que lo entienda el profano, ¿no? Entonces, había un elemento también de suerte cuando tú estás en exploración, aquí o allá, si tienen las mismas condiciones.
Gracias a Dios ahí salió gas y al hombre no lo botaron. Un geólogo muy bueno. Entonces, no es ciencia exacta. Claro que hay un estudio serio, estadístico, hay cosas, pero la ciencia también a veces nos quieren meter el tema que el científico. Y no, eso hay que entenderlo, hay que empezar a entenderlo. Oye, gracias a la ciencia tenemos esta posibilidad de comunicarnos y tantas cosas maravillosas que ha hecho la ciencia, ¿no? Pero no necesariamente todo tiene que pasar por el método científico, sobre todo cuando ya estás hablando de lo orgánico. Por eso es que la piedra la lanzan al vacío. Pero ¿cuánto va para sacar los cálculos de física de bachillerato? Pero ¿cuántas condiciones al vacío existen en el planeta? Naturales. ¿Saben cuántas? Ninguna. El vacío no existe. Porque si yo lanzo al vacío una piedra y una pluma, las dos tardan lo mismo en caer al piso. Pero eso no existe. El vacío en este planeta de forma natural no existe. Lo puedes simular. Así son tantas cosas. Entonces quería dejar claro sobre el tema de cuando dicen el tribuno no es científico. Ya va. Hay estudios que han demostrado que existe, que funciona. Y el médico que desarrolló esa teoría era el médico, era un hombre ultra preparado. Entonces, eso es bueno acotar. Pero pueden verlo por aquí. Pueden verlo por el canal y sé que va a ser de mucha productividad para ustedes. Y pueden hacer preguntas sobre eso por el WhatsApp, con mucho gusto, cualquier duda que tengan de los videos. Incluso me pueden decir el video tal, en más o menos el minuto tal, porque yo no recuerdo ya bien el detalle. Ya, no es que yo no me acuerdo bien ya que dije en esa clase. Las del YouTube tienen como 4 años, pero yo. Deben citármela, de pronto yo la escucho y les puedo decir, así estábamos hablando de esto. Con mucho gusto los puedo acompañar, si tienen alguna duda. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Buenas noches, Buenas noches. buenas noches. Me llama mucho la atención que tejer las prendas internas del carácter. Es hacer todo esto que estamos haciendo, mantras, meditaciones, leer libros, todo ese tipo de cosas. Sí, estar aquí. Ajá. Ah, ok, Este libro les va a explicar por qué en las próximas lecciones, por qué esto que estamos haciendo es importante y no debe dejarse de hacer. Este libro se lo va a explicar. Así que sí, perfecto. es todo esto. Esto va llegando como al subconsciente, ¿verdad? Es Sí, como entrenar el subconsciente. sí, sí. Y parafraseando la Biblia, no sé por qué la he citado tanto, es el traje de bodas. Todo esto es Ah, ok, el traje de qué bodas. lindo. Que si no tienes traje de boda, te botarán de la boda. Sí, a medida que uno va estudiando, va entendiendo muchas cosas. Sí, sí. Qué bueno. Sí, Y por cierto, el día viernes tenemos el inicio del reto 21 para así. que lo Yo vuelvan voy a a volver a hacer. hacer algo E muy bueno, inviten, muy interesante, e muy inviten muchas interesante. personas para que se beneficien. Sí, yo he invitado más personas, inclusive yo como 15 personas invitadas desde el reto anterior, más acá, como 3 o 4 más, sí. Creo que como 15 personas más o menos. Yo les voy a Y le pasar el hago video del Zoom que hicimos para que también se los puedan enseñar a las personas y puedan ver si les interesa o no. perfecto, Entonces, muy bueno, interesante. sí. Bueno, ha sido, verdad, un gusto estar con ustedes y nos estaremos viendo la próxima semana en una próxima lección.